Hola, queridísimos amigos. No voy a dar la misma información que todos los medios, sino a tratar de interpretar los hechos con un enfoque esotérico. He perdido muchas horas tratando de solucionar el bloqueo de mi ordenador, que ha desaparecido tan misteriosamente como apareció, a pesar de que estaba preparando mi propio reseteo informático. Mi antivirus no ha detectado ninguna amenaza, lo que me deja tan confuso como estaba. Artículo de opinión. Rusia invade Ucrania. Se piden oraciones. La OTAN no enviará tropas. La fiesta apenas comienza. La ONU votará una resolución. La solución sería un armisticio. Alteración de la paz en Europa. Bajan las acciones y sube el petróleo. Las tropas rusas están a las puertas de Kiev. El conflicto sacude a los mercados financieros. Nostradamus predijo la guerra Rusia-Ucrania. Eva Lunela ve el final de este conflicto en abril. La gran conjunción del 12 de abril acabaría la tensión. Las fuerzas de la luz piden que meditemos por la paz. Esto podría causar una avalancha de eventos geopolíticos. Podría ser el catalizador de una reforma financiera mundial. Los canadienses retiran su dinero de los bancos masivamente. Rusia querría controlar una arca espacial encontrada en Ucrania. Anonymous declara la guerra cibernética contra el gobierno ruso. Varias manifestaciones en Europa exigen a Rusia que pare la guerra. Movimiento antibélico en Rusia encabezado por Premio Nobel de la Paz. El mayor riesgo serían los impactos accidentales en los reactores nucleares. Comenzamos. La invasión rusa de Ucrania comenzó el jueves por la mañana con ataques por tierra, mar y aire en lo que fue inmediatamente el mayor ataque militar desde la Segunda Guerra Mundial. Los misiles llovieron sobre la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad de 3 millones de habitantes, antes del amanecer del jueves. Las fuerzas ucranianas lucharon contra los invasores rusos en 3 lados el jueves, después de que Moscú montara su asalto en todo el país. Donald Trump ha dicho que Rusia nunca habría invadido Ucrania si yo todavía estuviera en el poder. Juan O'Savin ha dicho que tienen que quemar Ucrania para destruir las pruebas de lo que ha estado pasando. Esta conexión ucraniano-iraní es crítica, a su juicio, y para evitar que alguien se entere de todas las conexiones allí, y sobre todo este dinero que estaba fluyendo a esa tripulación globalista a través de Ucrania. Solo Ucrania impone la ley marcial en todo su territorio porque necesita limpiar la corrupción. Profecías. Lo que está pasando en Ucrania se anticipó. La famosa astróloga Eva Lunella predijo esta invasión hace años en su canal de YouTube y ve la finalización de este conflicto entre finales de marzo y principios de abril con la conjunción de Júpiter con Neptuno que significaría un armisticio. Ojalá acierte. Nostradamus predijo la guerra Rusia-Ucrania. El astrólogo francés hace más de 4 siglos y la vidente búlgara Baba Vanga hace menos de 5 décadas predijeron la invasión de Rusia al este de Europa. Entre comillas, solo una cosa permanecería intacta, la gloria de Rusia, dijo Baba en 1979. Nostradamus predijo una guerra en Europa durante 2022, quien también brindó anticipos sobre el posible dominio de los rusos a nivel mundial fue Baba Vanga, vidente que habitó la mayor parte de su vida en las montañas Kozum de Bulgaria. También predijo Nostradamus el ataque ruso a Ucrania. El medio británico Daily Star detalló que una predicción de Nostradamus gira en torno a un conflicto europeo durante este año. Entre comillas, el azul hará tanto daño al blanco como la beneficencia de Francia a ambos, dice una profecía enigmática del astrólogo. Esta frase, según
informó el medio británico, indicaría que Francia alzaría las armas por una amenaza en el este europeo. Por otro lado, el astrólogo francés también anticipó conflictos entre China y Taiwán durante 2022, países distanciados hace más de 40 años. Riesgo nuclear. Las fuerzas de la luz piden a tantas personas como sea posible que participen en una meditación para restaurar la paz en Ucrania cada 4 horas. En nuestra meditación se incluye la protección de las plantas nucleares y los laboratorios biológicos de Ucrania contra cualquier daño que pudiera causar lluvia radiactiva o riesgo biológico. Las fuerzas rusas tomaron la planta nuclear de Chernóbil y están limpiando laboratorios secretos de armas biológicas en Ucrania. El riesgo nuclear de la guerra en Ucrania no son los misiles dirigidos, sino los impactos accidentales en reactores nucleares por la contaminación radiactiva que se podría producir, advierte un experto en seguridad. Las plantas de energía nuclear de Ucrania representarían un riesgo de contaminación radiactiva en Europa si quedaran atrapadas en el fuego cruzado de una invasión rusa, dijo un experto en seguridad de Kiev. ¿Son los laboratorios biológicos de Ucrania una de las razones detrás de la invasión de Rusia? Como Rusia ha comenzado a atacar instalaciones militares en Ucrania, se especula que los laboratorios biológicos que se han establecido en Ucrania en nombre de la investigación y la defensa también se encuentran entre los objetivos, o se encontrarían, claro. Un funcionario ucraniano dijo que los bombardeos rusos alcanzaron un depósito de desechos radiactivos y se informó de un aumento en los niveles de radiación. El funcionario habló bajo condición de anonimato para poder informar a AP News. Resumen. Esto es un resumen de distintos párrafos que han publicado distintas agencias de noticias. Rusia invadió Ucrania desde todos los flancos, por el este, el sur y el norte, y se acerca ya a Kiev con el argumento de desmilitarizar el país vecino y de defenderse de los riesgos de seguridad que cree han surgido por el rechazo de la OTAN a su exigencia de no acercarse más a sus fronteras. Si se da cuenta, ha sido, desde el punto de vista militar, ha sido un ejercicio de tenazas, como ya se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Es una vieja estrategia, atacar desde distintos frentes, cuando se puede, claro, no siempre se puede. Rusia inició el jueves una amplia invasión en Ucrania, golpeando ciudades y bases militares con bombardeos aéreos o artillería y enviando tropas y tanques desde múltiples direcciones en un avance que podría reescribir el panorama geopolítico. El gobierno ucraniano pidió ayuda mientras los civiles se amontonaban en trenes y automóviles para huir. Las autoridades ucranianas dijeron que sus fuerzas estaban luchando contra los rusos en varios frentes y que habían perdido el control de la clausurada central nuclear de Chernóbil, escenario del peor desastre nuclear del mundo. Ambas partes afirmaron haber destruido aviones y equipos militares de la otra parte, aunque poco de eso pudo confirmarse. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó de la muerte de 137 ucranianos durante el primer día del ataque ruso contra el país y 316 resultaron heridos. Las fuerzas armadas de Rusia inhabilitan con armas de alta precisión la infraestructura militar, instalaciones de defensa aérea, aeródromos castrenses y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Ucrania, declaró el Ministerio de Defensa ruso. Entre comillas, claro. Las tropas rusas están a las puertas de Kiev. Las tropas rusas han invadido Ucrania por tierra, mar y aire y desde todos los frentes, situándose en menos de un día a las puertas de la capital, Kiev. Después de bombardear con misiles, bases, defensas antiaéreas y aeródromos, unidades rusas han penetrado en territorio ucraniano por diferentes puntos.
Por el sur lo han hecho desde la anexionada península de Crimea, abriéndose paso por la fronteriza región de Jersón. También han entrado por el este y el norte, actuando como una auténtica tenaza. Simultáneamente, las milicias prorrusas de Donetsk y Lugansk han emprendido una ofensiva general a lo largo de la línea de separación en el Donbass. Las estaciones de metro en Kiev se convierten en refugios o puntos de escape en Ucrania. El metro de Kiev permanece abierto y en funcionamiento, así lo anunció el alcalde de la capital. Los ciudadanos podrán refugiarse en las estaciones o podrán movilizarse a los límites de la ciudad para continuar su ruta de salida del país. Además de estos espacios, el gobierno ucraniano ha preparado centros de refugio para aquellos que lo necesiten, sobre todo para las personas mayores con movilidad limitada. Reacciones. Varias manifestaciones en Europa piden a Rusia que pare la guerra. Los europeos piden a Rusia que pare la guerra en concentraciones en Berlín, París, Varsovia o La Haya. Enarbolando banderas ucranianas, cientos de personas han mostrado en la capital alemana su apoyo a Kiev. El Ejecutivo germano ha anunciado la creación de una reserva de gas y carbón para reducir su dependencia energética de Rusia. Movimiento antibélico en Rusia encabezado por el Premio Nobel de la Paz Dmitry Muratov. Con flores depositadas ante la Embajada de Ucrania en Moscú, el movimiento antibélico ruso ha enviado un mensaje de solidaridad para decir que no todos los rusos apoyan la invasión de Ucrania. Entre quienes se oponen a esta invasión se encuentra Dmitry Muratov, redactor jefe del periódico ruso Novaya Gazeta y Premio Nobel de la Paz 2021. Estados Unidos y sus aliados en la OTAN no han mostrado indicios de que enviarán tropas a Ucrania, por temor a que eso derive en una guerra más grande. En cambio, movilizaron tropas y equipos alrededor del flanco occidental de Ucrania. Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU vote el viernes una resolución condenando a Rusia por la invasión y exija la retirada inmediata de sus fuerzas. De antemano se sabe que Rusia vetará la medida, que sería legalmente vinculante. En Washington, el presidente Biden anunció nuevas sanciones contra Rusia y dijo que Putin escogió esta guerra entre comillas, y que su país asumiría las consecuencias de sus acciones. El presidente Putin restó importancia a las condenas internacionales y a las nuevas sanciones. El Banco Central de Rusia asegura que aportará junto al gobierno el apoyo necesario a los bancos que han sido sancionados por Occidente por la guerra que el Kremlin lanzó la víspera contra Ucrania. Anonymous declara que está oficialmente en guerra cibernética contra el gobierno ruso, tras su operación especial militar. En sustentación de su amenaza, el grupo de piratas informáticos se responsabilizó por la inhabilitación de las páginas web del canal RT en inglés y en ruso, a las que no había acceso a las 3:40 de este viernes, hora de Moscú. Efectos económicos. El conflicto sacude los mercados financieros mundiales al provocar volatilidad y nueva incertidumbre. Los mercados bursátiles de todo el mundo registraron fuertes ventas el jueves, después de que las Fuerzas Armadas rusas confirmaran los primeros ataques aéreos contra objetivos militares en Ucrania. Se desplomaron las acciones y subía el precio del petróleo ante la preocupación de que se disparen las facturas de calefacción y el precio de los alimentos. Firmas financieras desde Frankfurt hasta Wall Street sufrieron fuertes caídas en el precio de sus acciones el jueves, mientras se lidiaban con el impacto de la noticia, digerían las nuevas sanciones impuestas y se apresuraban a asesorar a los clientes sobre cómo responder. Estados Unidos está listo para liberar más petróleo de la Reserva Estratégica Nacional
con el fin de minimizar un posible impacto de las sanciones contra Rusia en el mercado energético mundial. La crisis de Ucrania podría ralentizar la crisis de la Fed, pero no detenerla. La batalla de la Reserva Federal contra la inflación, ya complicada por el impacto impredecible de una crisis única en un siglo, ahora enfrenta un probable impacto en los precios de la energía y otra capa de incertidumbre después de la entrada militar de Rusia en Ucrania. Los precios del petróleo se dispararon con los futuros del petróleo crudo superando los $100 por barril por primera vez desde 2014, y los precios de las acciones cayeron alrededor de un 2%. Se derrumba el mercado de criptomonedas. El Bitcoin ha registrado una fuerte tendencia a la baja durante este jueves, siguiendo una tendencia parecida en los mercados de valores en medio de una huida de los inversores de los activos arriesgados hacia opciones más seguras a raíz de la escalada entre Rusia y Ucrania. Repercusiones. Las repercusiones de esto podrían causar una avalancha de eventos geopolíticos que podrían conducir a importantes reformas financieras mundiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo de Bretton Woods, que condujo a la formación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, o sea, a semejanza de esto. Estas entidades gubernamentales fueron establecidas por los poderes fácticos para infiltrarse y controlar países en todo el mundo a través de medios financieros. Los sombreros blancos dicen que el conflicto de Ucrania sería la caída del nuevo orden mundial. La situación en Ucrania podría ser el catalizador de las tan esperadas reformas financieras mundiales. El sistema financiero cuántico reemplazaría al sistema monetario fiduciario actual después de las reformas financieras mundiales y la divulgación masiva. GESARA es una variante mundial de NESARA que ahora se considera como una lista de qué esperar una vez que comiencen a ocurrir las reformas financieras mundiales. Mientras tanto, el Convoy de la Libertad de Canadá está provocando una cascada mundial de protestas contra los mandatos gubernamentales de derechos humanos. Esto muestra que la disidencia global está en aumento, lo que también demuestra que los poderes fácticos están perdiendo el control de sus sueños de un gran reinicio y un nuevo orden mundial. La fiesta apenas comienza. ¿Causa extraterrestre? ¿Está impulsando la escalada del conflicto en Ucrania el descubrimiento de un arca antigua? Hoy se nos dice que la intervención de Rusia en Ucrania tiene que ver con proteger a los hablantes en ruso en el este de Ucrania de los nacionalistas ucranianos. Según el doctor Michael Salla, la verdadera razón tendría que ver más con la exopolítica que con cualquiera de las narrativas que proceden de ambos lados del conflicto. Se ha afirmado que se ha encontrado un arca espacial antigua en Ucrania y Rusia quiere el control. ¿Qué son las arcas espaciales y por qué de repente se encuentran ahora en todo nuestro sistema solar y en la Tierra después de permanecer inactivas durante milenios? Grandes flotas de antiguos visitantes llegaron para ver la graduación de la humanidad en la comunidad galáctica. Su llegada ha desencadenado la activación de antiguas arcas espaciales que llevan los secretos de civilizaciones y tecnologías olvidadas hace mucho tiempo, que se remontan a decenas de miles, si no millones de años. Los visitantes observan de cerca la respuesta colectiva de la humanidad al descubrimiento de las antiguas arcas. El descubrimiento de las arcas y la carrera para controlarlas conducirían a una nueva gran guerra o a una mayor cooperación internacional basada en revelar lo que se está encontrando. ¿El descubrimiento de un arca antigua realmente está impulsando el conflicto en Ucrania?, se pregunta Michael Salla. Irak. Hasta aquí el tema de Ucrania. Ahora pasamos a Irak. El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fawad Hussein, anunció que Irak había salido de los procedimientos del capítulo 7 de la ONU
Irak pasa una página importante de su historia que duró más de 30 años y comienza una nueva página en la historia diplomática, política y económica. Irak ha cumplido sus obligaciones en virtud de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. El hecho de que Irak esté oficialmente fuera del capítulo 7 se ha verificado con el reconocimiento de la ONU. Esto solo puede significar una cosa: que todo se resuelve con la Corte Mundial. Esto también significa que Irak comenzará a vender sus bonos del gobierno para fines humanitarios y de infraestructura en el escenario mundial, con nuevas calificaciones y tasas atractivas. También significa que la Corte Mundial y la ONU aceptan la nueva entidad formada, el nuevo Irak. Esta entidad tiene nuevos lazos con China y con Rusia. Podemos esperar que se compartan nuevos acuerdos de tratados. Necesitan sentar su gobierno para que puedan aumentar el valor de su moneda. Parece a principios de marzo, pero podría ser antes. Kuwait y China hicieron algo parecido cuando revaluaron su moneda. Dijeron que estaban a semanas o meses de una revaluación y luego sucedió en cuestión de horas. Algo parecido podría ocurrir con Irak. China sanciona a Raytheon y Lockheed por acuerdo con Taiwán. China dijo que impondría nuevas sanciones a los contratistas de defensa estadounidenses Raytheon Technologies y Lockheed Martin debido a sus ventas de armas a Taiwán. China entra en el caos económico según el economista Nómada. Una importante empresa estatal china se está derrumbando, al igual que varios bancos chinos. El sector bancario de China está mostrando signos de tensión, con más del 13% de los 4.379 prestamistas considerados ahora de alto riesgo por el Banco Central. Algo está comenzando a resquebrajarse severamente en el sistema financiero de China. China se enfrenta a la mayor quiebra de deuda extraterritorial de una empresa estatal en 20 años. China se prepara para el día D, el incumplimiento sin precedentes de una empresa estatal masiva. Tiwo, un importante comerciante chino de productos básicos, parece estar a punto de convertirse en la empresa estatal de más alto perfil en incumplir en el mercado de bonos de dólares en más de 2 décadas. ¿Saben ustedes lo que el significado de una quiebra china? Pues sería la caída del PCC, a mi juicio. La burbuja de deuda de billones de China podría ser el cisne negro que colapsaría la economía mundial, según el economista Nómada. La montaña de la deuda china ha aumentado de prácticamente cero a 2000 en el año 2000, a más de 35 billones de dólares en 2018. Eso significa que cada chino debe más de $20 cuando el salario mínimo de China es de 1,60 por hora. Más del 80% de la deuda de China está en manos de los bancos nacionales y estatales chinos. Y saben muy bien que como una gran parte está en Western Business, entonces no es reembolsable. Entonces la única solución sería un colapso financiero mundial masivo o la condonación de la deuda. Y ese es exactamente el caballo que están montando los chinos y los estadounidenses. El Deutsche Bank se ha subido recientemente a bordo. En ese banco central, en los bancos centrales, muchos de los cuales están apalancados en más del 60%, no tendrían alternativas si quieren evitar el colapso fiscal global en la moneda fiduciaria, que el perdón de la deuda y la impresión de aún más papel son las únicas herramientas que quedan con la mayoría de las economías con un crecimiento del 2,5% o menos. Los problemas de China y los nuestros son los mismos a nivel económico, a nivel político no.
cuidado con lo que he dicho, porque es que luego me interpretan mal. No he dicho que el perdón, la condonación de la deuda va acompañada de la impresión de más papel. Este analista está diciendo que es o una cosa o la otra, no las dos cosas, claro. Una cosa sería la solución correcta y otra cosa sería la solución incorrecta. Otros países. Sale a la venta el piso más pequeño de Londres. Se espera que el estudio de 7 metros cuadrados alcance mucho más que el precio inicial de $68.000. Imagínense vivir en 7 metros cuadrados. Te das la vuelta a la cama y tropiezas con la pared. Un cuchitril. Etiopía empieza a producir energía en la gran presa del Nilo Azul. La primera turbina de la central de energía de la gran presa del Renacimiento etíope en el Nilo Azul fue lanzada este 20 de febrero, comunicó el ministro de Agua, Irrigación y Energía de Etiopía, Seleshi Bekele. Pero, en cambio, el gobierno de Egipto está muy enojado con esto, porque perjudica a la presa de Asuán. Multimillonario quiere que los cerdos viajen cómodos al matadero. McDonald's debería deshacerse de proveedores de carne de cerdo que enjaulan a las cerdas preñadas, dijo el inversor multimillonario Carl Icahn al Wall Street Journal a principios de este mes. Icahn, quien se siente muy apenado con los animales, considera que la práctica es cruel. Y yo considero aún que es más cruel todavía. Esto es una barbaridad. Esto de la matanza de animales es una barbaridad. ¿Cómo queremos ascender mientras existan mataderos? Muchísimas gracias, queridísimos amigos.